Hola, en este capítulo del curso de Tecnologías para la Educación vamos a hablar de una nueva herramienta, los WebQuest. Los WebQuest, lo que queremos en este capítulo es saber qué es un WebQuest, ver qué herramientas hay para hacer un WebQuest y conocer algunas colecciones de WebQuest. El WebQuest es una herramienta anterior al mundo 2.0, es una herramienta que se generó ya en los años 80 con las ideas de aplicación de las tecnologías a la educación. Se empezó a hablar del tema del WebQuest. ¿Qué es el WebQuest? El WebQuest es una investigación guiada con recursos principalmente de Internet, que es lo que se le ha incorporado después, en la cual se busca fomentar las habilidades cognitivas superiores de los alumnos y el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, que discutan, que hablen de un tema, que busquen los recursos que les hemos propuesto, y una de sus características es que incluye la evaluación. La gran ventaja de los WebQuest es que son muy fáciles de crear. Se pueden crear simplemente con algo que nos permita añadir enlaces para que los chavales puedan buscar, pues con un editor, con el bloc de notas o con el Word o con el procesador de texto de OpenOffice, o ya con herramientas específicas que nos permitan crear páginas web para luego dejarlos online. Bien. Hay 5 reglas básicas para hacer un buen WebQuest para los alumnos. La primera es de cajón, es buscar buenos sitios web para que los alumnos puedan tener material sobre el que trabajar. La segunda es sentarnos y organizar los recursos, pero también cómo vamos a distribuir los estudiantes en grupos para que se produzca ese trabajo en grupo, esa creación, esa discusión crítica entre los distintos alumnos. Requiere conocerlos y ver cómo los organizamos. Es importante retar a los alumnos a pensar, que las actividades les obliguen a pensar. Luego también utilizar los medios disponibles, no solamente que busquen en Internet, si igual se nos puede ocurrir alguna manera de incluir una webcam o un chat con gente que está en otro colegio o en otro sitio para que discutan del mismo tema. Y luego, por último, reforzar los procesos clave. En un WebQuest los alumnos estarán recogiendo información, luego estarán transformándola y luego producirán algo nuevo. Y en cada uno de estos pasos estaría bien, pues por ejemplo, ponerles unas guías de cómo buscar bien o cómo aprovechar los recursos que les hemos puesto, o unas plantillas de cómo tiene que ser o cómo nos gustaría que fuera el material a producir. Siempre de forma muy abierta, o sea, dándoles ideas sobre las que trabajar, no diciendo tiene que ser con esta plantilla y el formato va a ser este, sino digamos más bien una manera de iniciarlo, es decir, mirad, podrían ser así, pero si os gusta de otra manera no hay ningún problema. De manera que les demos unos sitios donde apoyarse, pero que permita desarrollar su creatividad. Bien. Aquí tenemos la estructura de un WebQuest, podemos ver aquí. Siempre primero hay una introducción, en la cual están las preguntas que deben responder los alumnos, y ahí debemos dejar claros cuáles son las principales áreas y cuáles son los conflictos o aquellas cosas que hay que resolver. Después se plantea la tarea, qué es la tarea que debe realizar el alumno y qué pasos debe seguir para ello, siempre sugiriéndolo pero no guiándolo demasiado. Hay que ver si tienen múltiples subtareas, si tienen que trabajar en equipo, eso es muy importante. Normalmente los WebQuest, aunque se pueden hacer individuales, lo normal es hacerlos para trabajar en equipo. Y estudiar bien si la tarea implica a los alumnos. Luego hay un proceso, entonces no hace falta, como pone aquí, establecer a cada paso que deberá el alumno, pero sí debemos darle unas directrices de cuál será el proceso a seguir. Debemos estudiar qué posibles puntos de vista hay. En esta parte incluiremos los recursos que vamos a decir al alumno que utilice, siempre dejándole abierto para que utilice más. Y la evaluación. Es muy importante decirle al alumno qué vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar para que él sepa, él o ella o el grupo sepa a qué atenerse. Al final siempre incluiremos una conclusión en la cual intentaremos que los alumnos recapaciten qué han aprendido y cómo pueden mejorarlo o cómo pueden utilizarlo en su día a día. Este gráfico está sacado de esta web que pone aquí. Los WebQuest suelen clasificarse por la duración del tiempo. Hay WebQuest de largo recorrido que se pueden utilizar durante todo un mes o durante toda una asignatura. WebQuest, digamos, de recorrido mediano o corto, que pueden ser para una semana de trabajo. Y lo que se llaman mini WebQuest o cazas del tesoro, que pueden ser cosas que se hagan en una hora de clase, preparadas para buscar recursos y llegar a una conclusión más corta. Cada uno trabaja más unos aspectos u otros de la adquisición de conocimiento. Vamos a poner unos cuantos ejemplos, por ejemplo este para infantil, que es ¿qué pasó el día en que nací? Entonces tienes una introducción que les pregunta a los chavales con qué gente famosa comparten el cumpleaños,
qué pasó el día en que nacieron. Aquí se les pone la tarea, el proceso, encuentra el significado del nombre de tu padre y el de tu nombre, encuentra 5 acontecimientos ocurridos en la fecha de tu nacimiento, elige uno de ellos, y los recursos aquí abajo pues tienen varios enlaces para que, pues la enciclopedia de los recuerdos, sin significado de los nombres, para que los alumnos tengan de dónde cogerse, por dónde empezar. Tenemos, por ejemplo, otro sobre el Big Bang para alumnos de segundo ciclo de secundaria, también para bachillerato. Por ejemplo, la introducción, si queremos contar nuestros orígenes debemos remontarnos aún más atrás. Luego, tarea, la expansión del universo, cómo se produjo el Big Bang, qué es la nucleosíntesis, etcétera. Luego viene el proceso y los recursos que ya no se ven aquí. Aquí abajo tenemos el enlace de este WebQuest. O por ejemplo este ya para un, digamos, nivel universitario sobre el diseño de nuevos productos. Aquí tenemos pues la introducción, las tareas, el proceso de evaluación, la conclusión, etcétera. Este está en inglés y en español. Aquí tenemos la dirección. Bien, ahora vamos a pasar a comentar recursos. El primero en inglés es webquest.org. Al ser esto digamos, un recurso que ya tiene mucho recorrido, un recurso antiguo, podemos encontrarnos con cosas como que las últimas noticias de esta web son del 2008, o sea, digamos que está un poco como parada, pero hay un repositorio aquí de WebQuest impresionante, donde podemos, esto sí en inglés, claro, encontrar montones de ideas para poder utilizarlos, o si queremos traducirlos a español, traducirlos. También tenemos la opción de esta página, que está más actualizada, que se llama, también en esta anterior nos da instrucciones sobre cómo crear normalmente siempre suele haber un repositorio de WebQuest e instrucciones y herramientas para crear y compartir los WebQuest. A veces estas web te permiten, como por ejemplo esta, crearte una cuenta de usuario y compartirlas directamente en esa cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos webquest.es, estas son en español. O tenemos esta que se llama Zunal, que es una herramienta para crear WebQuest que a su vez tiene un repositorio de WebQuest donde aquí pone que hay que registrarse, entonces crea un WebQuest con un look profesional, públicalo y comparte la URL y obtén feedback. Esta se llama zunal.com y es una herramienta para crear WebQuest. Como hemos dicho, no hace falta utilizar una herramienta específica. Con hacer un diseño de un WebQuest podría ser un documento de Word repartido a los alumnos con los enlaces correspondientes para que ellos a su vez entren a Internet, aunque en este caso son herramientas para dejarlos colgados. Tenemos, por ejemplo, colecciones, esta colección que es de Aula 21. Esta colección, como he dicho, hay algunas, son recopilaciones un poco antiguas y en esta colección hay algunas que no funcionan. Cuando la he estado probando últimamente para ver, hay algunas que no funcionan, pero he decidido dejarla porque todavía hay muchos WebQuest interesantes que nos pueden servir. O esta otra de isabelperez.com, que tiene aquí, está más centrada en el aprendizaje de idiomas, de inglés y español, pero también tiene algunos WebQuest interesantes. Buscando WebQuest en Internet se pueden encontrar montones de actividades propuestas y se puede ver el esquema para crear nosotros las nuestras, que como he dicho es muy fácil, simplemente es encontrar la información y estructurarla para que los alumnos puedan hacer uso de ella. Y con esto acabo este Polimedia de WebQuest.